Vamos a ver ahora cómo funciona este demostrador que llamamos gestión de escenarios, que va a poner a prueba los métodos de crear un escenario y leer el escenario que hay en el dron. El escenario no es más que un conjunto de geofences que limitan el vuelo del dron, ¿no? El escenario se define como un vector de geofences. El primero siempre es un geofence de inclusión. El dron no va a salir de los límites de ese geofence. El geofence se define de esta manera. El tipo de geofence es un polígono y estos son los waypoints que definen pues el polígono. Y luego el resto de elementos del vector son obstáculos, que son geofences de exclusión. El dron no puede entrar dentro de esas áreas. Cada geofence de exclusión pues también puede ser un polígono que se define con una serie de waypoints, como mínimo 3. En este caso el primer obstáculo es un polígono de 3, luego viene otro polígono de otros 3 y luego puede ser un círculo en cuyo caso tenemos que especificar el centro del círculo, latitud y longitud del centro del círculo y el radio. Esta es la manera de especificar un escenario. Una lista de geofences, el primero siempre es el de inclusión y luego el resto de obstáculos, si es que hay obstáculos, porque pudiera ser que no hay obstáculos. Entonces vamos a poner a prueba los métodos de establecer un escenario y leer el escenario que en ese momento puede haber en el dron. Muy bien, ya tengo preparado aquí el simulador, pongo en marcha el programa gestor de gestión de escenarios. Entonces me sitúa en el NoCam y entonces yo puedo crear un escenario o seleccionar un escenario. Vamos a seleccionar, no hay escenarios para elegir, bien, pues tendré que crear alguno. Voy a escribir el nombre de ese escenario, ejemplo 1, y entonces aquí le voy a decir los límites, es decir, el primer geofence, el de inclusión, va a ser un polígono. Entonces con el botón izquierdo del mouse indico el primer punto, luego el resto de puntos van a ser los límites del terreno de juego y con el botón derecho cierro el camino. Ahí lo tengo. En realidad sería cierro el fence, no el camino, pero bueno, así está ahora en este momento. Bien, y ahora ya tengo el geofence de exclusión, de inclusión. Ahora voy a poner un obstáculo que va a ser un círculo, por ejemplo. En ese caso tengo que marcar el centro, que va a ser el centro del campo, y con el botón derecho el límite, que lo voy a poner también así, cerrar así. Ya tengo aquí el geofence de exclusión. Entonces registro el escenario, ya lo tengo. Ahora voy a hacer otro, ejemplo 2. El geofence de inclusión puede ser un polígono o un círculo. Va a volver a ser un polígono, ¿de acuerdo? Voy marcando. Y el obstáculo va a ser un... No, bueno, ya está, ya he puesto un círculo, pues si me equivoco y clico con el botón izquierdo me dice que no, que tiene que ser con el derecho para cerrar el círculo. Vale, este sería el segundo registro. Y ahora el tercer ejemplo, pues de nuevo va a ser un polígono. Voy a hacer un camino, circuito. Podría hacer un circuito. Y ahora voy a hacer el geofence de exclusión, va a ser otro polígono que va a empezar aquí. Esta sería una manera de hacer un circuito, pues para una carrera de drones, por ejemplo.
Entonces el dron solo puede moverse por este área de aquí que hay entre el circuito, el geofence de inclusión y el de exclusión. Registro y ahora yo podría ir mirando, ¿veis? Aquí tengo los geofences que he definido. Me puedo mover por ellos. Puedo seleccionar, por ejemplo, el circuito. Lo veo aquí. Y lo voy a cargar en el dron. En el dron. Vale, aquí me dice que no hay ninguno, me he equivocado. Enviar al escenario. Enviar el escenario. Ya está. Muy bien, y entonces ahora me vengo aquí a Mission Planner y me voy a Plan y puedo leer el fence. Estoy en la pantalla del fence, puedo leer el fence que haya y aquí me entrega efectivamente el circuito que acabo de definir. Muy bien, ahora ya para acabar la demo yo podría por ejemplo eliminarlos de mi lista. Por ejemplo, este de aquí no me gusta, pues elimino el escenario fuera, ya solo tengo dos. Y podría cargar el escenario que hay en el dron, que ahora sí que hay uno, el que acabo de cargar. Ahí está. Este es el que acabo de cargar. Muy bien, pues estas son las funcionalidades de este demostrador y vamos a hacer un pequeño paseo por el código. Bien, empezamos por la ventana, la ventana que es como siempre la botonera. Tiene dos frames, el frame de crear y el frame de seleccionar. Ya hemos visto que puedo cambiar de uno al otro. Vamos a ver. Puedo cambiar de uno a otro. Cuando clico en uno me aparece la botonera de la creación y cuando la botonera de la selección. Por tanto, aquí estos frames todavía no los muestro. Aquí dice la visualización de este frame se hace cuando se clica en el botón de seleccionar y lo mismo con el otro. Bueno, pues aquí simplemente se definen los elementos que lo único que quizá, y luego por supuesto en la columna de la derecha tenemos el mapa. Muy bien, lo único que quizá conviene remarcar es que las imágenes las vamos a mostrar en el frame de selección en un canvas. El canvas es este marco de aquí donde vamos a ver las imágenes de los frames de los escenarios que tenemos. Muy bien. Esto es la creación de la ventana. Entonces cuando creamos, vamos a ver, cuando seleccionamos la creación, pues entonces lo que hago es limpiar el escenario, clear, borra todos los elementos del mapa, me muestra por fin toda la botonera del frame de creación. Y pues si le digo que entonces el botón de definir un polígono, pues ya empiezo a crear el fence en el formato que ya sé que tiene que tener. Recordad, el formato es un JSON, el formato del fence tiene que empezar con type polygon y luego unos waypoints. Todavía no sé cuáles son los waypoints, ya los iré viendo, ¿no? Aquí el botón informativo, y a medida que voy clicando, fijaros que aquí en el mapa, no lo he dicho, pero en el mapa, al crear el mapa, aquí le he dicho que quiero capturar los clics del geofence, los clics del botón derecho y los clics del botón izquierdo. Aquí no me gusta cierra el camino, sino cierra el fence. Ese es. Entonces aquí cuando le dé al botón izquierdo me voy a ir a esta función. Y en esa función si estoy creando un polígono, si es el primer punto le pongo un marcador que será azul o rojo si el fence es de inclusión o de exclusión,
y si no es el primero, pues lo que hago es añadir la línea que me une el nuevo punto con el anterior. Y quito el marcador, porque el marcador solo lo quiero ver cuando clique por primera vez, el circulito azul o rojo. Y añado a la definición del fence las nuevas coordenadas, el nuevo waypoint. En cambio, si es un círculo, pues entonces si ya había clicado, ya tenía definido el centro, pues no puedo clicar con el botón izquierdo, tiene que ser con el derecho. Y si no había clicado todavía, pues marco el centro con el color que toca y ya defino las posiciones del centro. Y cuando le doy al botón derecho que cierro el fence, pues si era un polígono, pues ya está, ya tengo el polígono definido, lo añado al escenario, borro todos los elementos del mapa y lo sustituyo por un polígono. En el mapa pinto un polígono, en vez de una secuencia de rayitas, de líneas, ya lo sustituyo por un polígono del color que toca, o bien azul o bien rojo, relleno de color rojo si es un obstáculo. Y en cambio, si lo que estaba haciendo era un círculo, pues entonces lo que tengo que hacer es ya acabo de marcar el límite del círculo, entonces ya puedo calcular el radio, añadirlo al fence. Y aquí, como yo no puedo pintar un círculo en el mapa, lo que hago es aproximarlo con un polígono. Entonces llamo a una función getCircle que le doy el centro y el radio y me da los puntos de un polígono que aproxima al círculo. Y ese es el polígono que yo pinto. El polígono, la función que aproxima al círculo es esta, no voy a... ¿no? Bueno, está por aquí. Aquí no voy a entrar en el detalle, lo único que hace es eso, es hacer un polígono que aproxima al círculo, no es difícil de entender. Muy bien, entonces lo importante, cuando yo registro el escenario, porque ya lo tengo definido, salvo en la carpeta de escenarios el fichero JSON que va a tener como nombre el que yo decidí en el momento de crear el fence, el nombre que puse aquí, y entonces lo que hago es salvar ese fichero con JSON y luego llamo a esta función screenshot, que lo que me hace es hacer una captura de la imagen que hay en ese momento en la ventana gestión de escenarios, que es esta gestión de escenarios, toda la imagen de esta ventana, me captura esa imagen y eso la guardo, porque para cada fence guardo el JSON con los datos del fence y la imagen que quiero que se muestre pues aquí en el momento de ser esta imagen. Pero fijaros que no es la imagen de toda la ventana, sino de un trocito que es donde debería de verse el fence. Bueno, pues todo eso se gestiona en el screenshot. Esto es una función que captura la ventana cuyo nombre le he pasado, pero aquí recorta el área que me interesa, que como digo no es toda la ventana, sino un área que podría ser más o menos esta. Entonces lo salva, porque claro, en mi proyecto, en la carpeta escenarios, pues aquí tengo el ejemplo 1 JSON y el ejemplo 1 la imagen. Muy bien. Y luego tengo aquí el borrar escenario. Simplemente elimina los ficheros y cambia la lista. Tengo la función de pintar el escenario, yo le paso un escenario y recorre todos los elementos del escenario. Si es un polígono, dibuja un polígono, y si es un círculo, pues dibuja el polígono que aproxima al círculo. Bien, luego hay funciones fáciles de seleccionar el escenario de la lista y enviar el escenario. Esta es la función en la que envía el escenario al dron. Me conecto al dron y llamo a la función enviar escenario con el escenario seleccionado y le digo que cuando ya lo haya cargado que me informe. Ahí es donde llamo a la función clave que estoy poniendo a prueba, que es esta, set escenario. Que es esta, set escenario.
set escenario. Y cargar el escenario pues es donde pongo a prueba la función de get escenario, que si no me da ningún escenario pues tengo que informar. Bien, pues esto es un pequeño paseo por el código, quedamos ya por concluido.